Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta primera sesión de estadística criminológica. Mi nombre es Emanuel Sima Jiménez y hoy les voy a explicar brevemente cuáles son los fundamentos de estadística y empezaremos por definir qué es la estadística. La estadística es la ciencia que se encarga de la recolección, análisis y representación de datos para una mejor toma de decisiones. Si analizamos esta parte del concepto, nosotros podemos recolectar información y datos a través de diferentes técnicas de recolección, ¿sí? Quizás, por ejemplo, podamos utilizar una encuesta, podamos utilizar una entrevista, podemos utilizar un cuestionario o la observación. En el caso de estadística en criminología, estamos hablando acerca de la observación y también de parte de las entrevistas, ¿verdad? Una vez que se recolecte la información, si los vamos a ir pues recopilando, vamos a ir ordenando, vamos a ir filtrando y vamos a ir ordenando. En este caso, vamos a desechar los datos que no nos son útiles y los que sí son relevantes vamos a ir pues filtrándolos. Una vez que nos quedemos con los datos útiles, lo que vamos a hacer es hacer un proceso de análisis y ahí es donde entra la estadística descriptiva, es decir, los métodos cuantitativos de análisis de datos. Una vez que hayamos hecho el análisis, vamos a representarlos. Lo representamos mediante algunas gráficas, que es la manera más sencilla de hacerlo y que la gente pueda entenderlo también. Puede ser una gráfica de barras, que también lo podemos decir como histograma, una gráfica de puntos y líneas, que nosotros la conocemos como el polígono de frecuencias, puede ser una gráfica tipo sectores o de pastel, como se le conoce comúnmente. Bueno, una vez que ya haya representado, pues se toma una decisión a partir de lo que estamos viendo, pero se toma la mejor decisión a través del análisis de esos datos estadísticos. Esta es la estadística como tal. Ahora, la estadística podemos dividirla, podemos desglosarla en estadística descriptiva, que es precisamente el tratamiento de los datos cuantitativos, y también la estadística inferencial, que es lo que se utiliza en la investigación científica para poder comprobar hipótesis, estimar también el comportamiento de variables y, bueno, obtener también conclusiones a partir de los elementos estudiados en la estadística descriptiva. Otro elemento importante de la estadística sería la teoría de la probabilidad, que es la posibilidad de ocurrencia de algún evento o algún suceso. Esto es a grandes rasgos la estadística. En esta semana estaremos revisando lo que es la estadística descriptiva, es decir, el tratamiento de datos. Cuando nosotros recopilamos datos por alguna fuente, por ejemplo, de primaria, la encuesta, la observación o la entrevista, nosotros revisamos y pues tenemos los datos. Esos datos que analizamos podemos clasificarlos en datos cuantitativos, o sea, los que tienen un número relacionado, pero también podemos clasificar también en datos cualitativos, es decir, que tienen categorías que no se pueden enumerar. Si hablamos de datos cuantitativos, por ejemplo, podemos obtener, por ejemplo, la edad de una persona, podemos obtener, por ejemplo, años de experiencia, ¿sí? En el caso de criminología podemos obtener, por ejemplo, los años de sentencia, ¿verdad? Entonces, esos son valores numéricos. Y cuando son datos cualitativos, son características, cualidades que no tienen un número específico asignado. Por ejemplo, puede ser género, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, escolaridad, ocupación, entre otros, que pues no tienen un número asignado, pero sí podemos catalogarlos, clasificarlos o en este caso segmentarlos por categorías. En las estadísticas descriptivas se trata mucho más con los datos cuantitativos, los que tienen un número asociado, los que podemos contar. Repito, por ejemplo, edad, podemos contar la edad de una persona, peso, estatura, etcétera. Una vez que se tiene esto, se separan, se viene recopilando lo que es la estadística
descriptiva con respecto a lo que son los valores numéricos, y estos valores numéricos ahora sí los analizamos mediante las técnicas, ¿sí?, de análisis de datos. Hay varias técnicas. Las más utilizadas son, por ejemplo, las medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central, conocidas como media, mediana y moda, que son las que utilizan comúnmente para el estudio de datos cuantitativos. Cuando hablamos de media, estamos hablando de un promedio. Cuando estamos hablando de mediana, estamos utilizando un número que, si nosotros ordenamos, ¿sí?, todos los elementos que tenemos de los datos de menor a mayor, pues la mediana es el número que está exactamente en medio de una lista de esos datos ordenados. Y si hablamos de moda, estamos hablando del más frecuente, el más repetido, el que aparece más veces. Esas son las medidas de tendencia central. Se llama de tendencia central porque tienden a estar en el centro de una lista de elementos. También existen las medidas de variabilidad o dispersión, es decir, los que varían con respecto a mi valor central. El primero es el rango. El rango o amplitud de variación es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño, ¿sí? A eso se le conoce como rango o amplitud de variación, ¿sí? También otro elemento importante es la varianza. La varianza, ¿sí?, es el cuadrado de las diferencias de cada uno de los elementos con respecto a un valor central, es decir, con respecto a mi promedio, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos un promedio de edades de X grupo que es de 20 años, las personas que tienen 23 años varían 3 años de mi valor central, que es el promedio. Las personas de 15 años varían 5 años de mi valor central, que es mi promedio de 20, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi promedio es 20 y hay personas que tienen 23 años, esos varían 3 años de manera positiva porque son más grandes, por así decirlo, son números positivos. Y el que son más pequeños, por ejemplo, el de 15 años, varía 5 años con respecto al promedio que es 20, es decir, a la izquierda porque es menor y sería negativo. La varianza no trabaja con números negativos, convierte a todos en positivos elevándolos al cuadrado. Y por último también está la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, si nosotros le elevamos al cuadrado, al regresarlo, tendríamos la raíz cuadrada, que es la desviación estándar. Estos son los elementos que vamos a analizar junto con lo que es la graficación. Una vez que se analicen esos valores que vamos a utilizar para poder describir el comportamiento de una variable cuantitativa, entonces lo que sigue es representarlo gráficamente. Normalmente se utilizan los histogramas o las barras para los datos cuantitativos. Para los valores cualitativos, por ejemplo, género, escolaridad, nacionalidad, etcétera, se utilizan lo que son en la gráfica de pastel, ¿sí?, que es más fácil de representar en términos de porcentaje. Y para valores históricos, por ejemplo, el cambio de un valor cuantitativo en el paso del tiempo, se utilizan lo que es el polígono de frecuencias, estas líneas y puntos que vemos del comportamiento de una variable. Normalmente esas se utilizan también en economía. Pero a grandes rasgos, esto es lo que estaremos viendo a lo largo de la semana. Se estarán publicando también lo que son las tecnolecturas y además de un video explicativo de cómo hacer el cálculo de estos valores cuantitativos, de la estadística descriptiva. Espero que les haya servido esta pequeña introducción a la materia y bueno, esperemos también que puedan hacer las actividades. Para cualquier duda, estoy en el foro y también ahí está mi número de contacto. Gracias. Muy buenas tardes.